Retomamos este curso bíblico dedicado este año de 2025 al Evangelio según Juan. Está a cargo de quien les habla. En mi presentación, con la debida adaptación, seguiré la estructura y el contenido del reconocido biblista y teólogo italiano Don Claudio D'Olio en Bible Claret, el Evangelio según San Juan. También tendré en cuenta el valioso comentario de otro reconocido biblista italiano, Padre Angelico Poppi. Está en italiano el texto, la traducción es mía. El título de su libro es Los Cuatro Evangelios, volumen 2, comentario sinóptico. Padua, 2006. Presentamos entonces la parte 6 de este curso sobre el Evangelio según San Juan, titulado La curación del paralítico, que encontramos en el capítulo 5, versículos 1 al 47. Aunque en realidad la curación como tal tiene lugar entre los versículos 1, de los versículos 1 al 18, como ustedes ven en pantalla, porque después le sigue un discurso del mismo Jesús sobre la obra del Hijo con mayúscula, en esa controversia con los judíos, a partir del versículo 19 hasta el versículo 47. Bien, y dejamos de compartir pantalla para entrar ya en el vivo del relato. Como ya hemos visto, Juan narra solo 7 signos realizados por Jesús. El número ya es significativo y opta por narrar algunos gestos prodigiosos operados por el Maestro, porque son simbólicos, es decir, símbolo de realidades que traen a la mente otra realidad. Un hecho material, físico, conocido por los testigos, que hace referencia a una realidad misteriosa más profunda, que indica la obra de Dios para cada persona humana. La curación de un paralítico que adquiere la capacidad de caminar es un símbolo importante. Es la humanidad bloqueada por el pecado, paralizada, incapaz de moverse, de realizar la ley. Al encontrarse con Jesús, ese hombre paralizado se vuelve capaz de caminar con sus propias piernas. El capítulo 5 contiene además los versículos 19 al 47, un largo discurso de Jesús dirigido a los judíos sobre la obra del Hijo, en el que el mismo Jesús muestra que su intervención no es contraria a la ley, sino destinada a hacerla posible para vivirla en plenitud. Primero realiza la señal de curación del paralítico y luego explica que su obra es creadora de una capacidad nueva. Pero sigamos el texto. Dice: después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Acostumbrados a las narraciones de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, tenemos la impresión de que Jesús fue a Jerusalén una vez sola, porque los 3 sinópticos narran primero el ministerio de Jesús en Galilea, luego el viaje hacia Jerusalén, ¿no? Su llegada, ¿eh? donde se produce de inmediato el arresto y la pasión. Es decir, un solo viaje. Mientras que en el Evangelio de Juan se nos narra diversas visitas de Jesús a Jerusalén. La narración tiene una trama en la que se presentan continuamente los viajes. En el capítulo 2 ya dijimos que Jesús subió a Jerusalén para la Pascua, luego regresó a Galilea pasando por Samaria. Ahora regresa a Jerusalén para una fiesta no especificada, pero siempre vinculada al calendario judío. Hay en Jerusalén, dice el texto, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Bet-Hesda o Betesda, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud
en estas piscinas, ¿no? Una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ahora vamos a ver, se dice una piscina, en realidad eran dos. Es extraño que la narración comience con un verbo en tiempo presente. Hay una piscina en Jerusalén. ¿Por qué? El Evangelio de Juan fue escrito en los años 90. ¿eh? Jerusalén fue destruida en el año 70. Si esta frase hubiera sido escrita en el año 90, naturalmente habría dicho que había en Jerusalén, en pasado. En cambio, el texto dice hay en Jerusalén. Significa que quien narra este episodio lo hace en un momento en el que Jerusalén todavía está en pie, es decir, antes del año 70. Esta es una de las primeras narraciones que el evangelista compuso. No olvidemos que el detalle del año 90 es el de la última redacción definitiva, pero la obra del evangelista duró 70 años, es decir, de los años 30 hasta el año 100. En el periodo de estos años, el evangelio ha crecido y ha sido reelaborado. Juan ha predicado, lo ha contado innumerables veces. Ya lo hemos dicho, distintas redacciones. Es lógico que con el tiempo haya integrado y agregado nuevos elementos. El Evangelio ha crecido orgánicamente como si fuera una persona. Nació pequeño y poco a poco fue alcanzando la gran madurez. Durante un periodo de 70 años, como organismo vivo, el Evangelio de Juan ha crecido y encontramos aquí y allá algunos indicios del crecimiento, pistas que nos indican la antigüedad del texto. La información es de primer orden. Describe la existencia de una piscina que no se conocía, incluso da el nombre, Bet Hesda, extraño nombre arameo que los diversos copistas griegos han deformado de muchas maneras, porque ya no entendían el idioma. Bet significa casa, Gesed significa misericordia. En arameo el artículo se pone al final y Bet Hesda significa casa de la misericordia. Es una especie de hospicio, un lugar de tránsito, un lugar donde se recogían a los incurables. La piscina, dice, está ubicada cerca de la puerta de las ovejas. En griego se dice probática. Probatón en griego es oveja. La puerta probática, deberíamos traducirla como puerta ovejuna, es decir, era la apertura por donde pasaban los animales que debían ser sacrificados en el templo. Podemos imaginar fácilmente que rebaños enteros de ovejas que estaban sucias y por lo tanto no podían pasar por donde pasaba la gente. Había una entrada de servicio, la puerta de las ovejas, por donde entraban los animales destinados al sacrificio, que eran reagrupados en varios establos, corrales o recintos, limpiados y luego sacrificados ritualmente en el templo. ¿Por qué todos estos detalles urbanísticos? Porque hay un interés teológico y simbólico detrás de estos detalles. Juan quiere que nosotros, oyentes y lectores de su Evangelio, intentemos comprender un mensaje más profundo. La puerta de las ovejas recuerda al rebaño, es decir, el pueblo, un pueblo destinado al matadero. En esa casa de la misericordia, Bet Hesed, Betesda, había un estanque con 5 pórticos. Encontramos el símbolo del 5. Es el número de los dedos de una mano, pero sobre todo son los 5 libros del Pentateuco, la Torá de Moisés, dividida en 5 partes. Los judíos lo llamaban las 5 quintas partes de la ley. El 5 suele ser un número de referencia simbólica de la ley. Por esta razón, muchos comentaristas en el pasado dijeron que una piscina con 5 pórticos es un detalle inventado por Juan como símbolo de la ley. Si imaginamos una piscina, un estanque, inevitablemente pensamos que es un cuadrilátero y por tanto hay 4 pórticos. ¿Cómo podría haber 5? Los arqueólogos han descubierto al norte del Templo de Jerusalén un estanque doble
con 5 pórticos, es decir, 2 estanques, uno más bajo que otro, rodeados por 4 lados con sus respectivos pórticos y la represa central, que también tenía un pórtico. Por tanto, efectivamente, se puede decir que había 5 pórticos, bajo los cuales yacía el pueblo, bloqueado, un gran número de enfermos y cojos y paralíticos, espacio cubierto y con columnas situado delante de los templos u otros edificios. ¿Qué era un pórtico? Una galería con arcadas o columnas a lo largo de un muro de fachada o de patio. Por eso ahora yo voy a compartir pantalla para que ustedes lo puedan visualizar, ¿eh? A ver si puedo encontrar entonces de nuevo esto. A ver si está bien acá. A ver. Ah, acá está. Mírenlo. ¿Lo ven? Entonces Sí, tenemos, esto es lo que encontraron los arqueólogos, por eso esta reconstrucción es muy importante. Los pórticos son, yo lo voy a ver si los puedo señalar con el puntero del láser, ahí está. Estos son los pórticos, son como galerías, ¿eh? ¿Ven? También el otro, en la otra piscina. Pero usted me dice, ¿dónde está la piscina? Bueno, voy a ver si lo puedo dibujar. Vamos a ver si podemos llenar de agua estas piscinas. A ver si lo logro. A ver, ahí está, ¿ven? Ahí está la piscina. Vamos a llenarla de agua, la piscina. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver, a llenar de agua la otra piscina. ¿Eh? Bien, y los pórticos son esas galerías, volvemos al puntero del mouse, ¿ven? Estas galerías, entonces tenemos una, dos, esta que no se ve, tres que no se ve, y del otro lado tenemos este pórtico, acá hay otro pórtico, otro, o sea, sí que son 5, ¿eh? Son 5 pórticos donde estaba la gente y que trataban de ingresar en las piscinas. Vamos a ver ahora cuando el agua se movía. Entonces venía toda la descarga del templo, de los sacrificios, de la sangre, ¿no es cierto? O sea, los animales ya habían sido lavados, se los sacrificaba y esa sangre, cuando corría hasta el primer pórtico, se llenaba esta piscina, la sangre que tenía una virtud especial, según la creencia de ellos, pasaba a la segunda piscina y después desembocaba en el torrente Cedrón. Bien, volvamos al texto que nos ocupa. Espero que les haya quedado bien la imagen. Es el pueblo el que está enfermo. Imaginemos la escena de estos pórticos bajo los que se arrojan tantos enfermos, incapaces de moverse, de actuar, de vivir. Es una imagen simbólica y trágica de una humanidad impotente. Estos 2 estanques estaban conectados con el sistema hidráulico del templo. Podemos imaginar que para los sacrificios era necesaria el agua. Había que lavar a los animales y luego era necesario lavar los utensilios sucios de sangre. Era necesario lavar las ropas de lino de los sacerdotes. Al matar a los animales, todo se manchaba de sangre. Había que lavar el local, los instrumentos, el vestido, pero esa sangre era sagrada, ¿eh? Formaba parte del ritual del sacrificio, por el cual las aguas residuales se conectaban con esos 2 estanques que estaban en la orilla del monte, debajo del templo. Evidentemente son estas aguas, estas grandes cisternas que contenían estas aguas residuales. De vez en cuando se las vaciaba a través de un desagüe, el agua entraba en el primer estanque que se comunicaba con el segundo, produciendo un traspaso del agua y finalmente se vaciaba totalmente bajando hacia el torrente Cedrón. Este movimiento del agua era considerado prodigioso. Los enfermos, reunidos bajo los pórticos, esperaban el movimiento de las aguas. El versículo 4 está entre corchetes en nuestro texto. En algunas ediciones ni siquiera aparece. Se suele encontrar en una nota porque no está presente en todos los códigos antiguos, en todos los códices antiguos. Cuenta un elemento particularmente legendario. Dice que un ángel en ciertos momentos descendía al estanque y removía las aguas. El primero que se metía después de la agitación del agua se curaba de cualquier enfermedad.
Los enfermos esperaban el momento del movimiento de las aguas porque se consideraban un hecho angelical prodigioso. Probablemente, en cambio, sería simplemente el flujo de las aguas residuales del templo que las movían. Pero eran aguas sagradas que llevaban todo el residuo de la sangre. La primera persona enferma que entraba al agua era sanada, curada milagrosamente. Jesús encuentra en este lugar a un pobre que había estado en esa situación durante 38 años y nunca había podido entrar al agua primero, porque no tenía a nadie que le ayudase. No es este enfermo el que busca a Jesús. ¿eh? El evangelista subraya la iniciativa por parte de Jesús, que va al encuentro del enfermo. Los signos prodigiosos no son una respuesta a la petición del hombre, sino una iniciativa del Señor que ve la condición miserable de la humanidad e interviene para ayudarlo. Y le pregunta a Jesús, ¿quieres curarte? Sin duda que quiere ser curado, pero la respuesta es, no tengo a nadie, Señor. Literalmente el texto griego dice, no tengo un hombre. Se sobreentiende, alguien que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando yo voy, otro se ha metido antes que yo. Le dice Jesús, levántate, toma tu camilla y camina. Le da una orden, ¿eh? Al instante aquel hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Aquí tenemos una idea importante. Es Jesús quien comunica la curación, no las aguas sagradas, no ciertamente la perturbación de estas aguas. La gente que yacía paralizada bajo los 5 pórticos representan a la humanidad bajo la ley, o más bien la humanidad oprimida por la ley, los 5 pórticos. Una humanidad paralizada que no logra salvarse por sí misma, no logra curarse. Es como si dijera, hay una ley, se dan normas, pero la gente es incapaz de aplicarlas. La novedad de Jesús no es una nueva legislación, sino la curación de la naturaleza herida del hombre. Es esa humanidad incapaz de hacer el bien, a la que Jesús le da la posibilidad de volverse capaz de realizar el bien. Con Jesús, la ley ya no se vuelve una opresión, sino una posibilidad de vida. Ese hombre que estaba paralizado, al encontrarse con Jesús, se vuelve capaz de caminar con sus propios pies. Había estado paralizado durante 38 años. El número debe tener un significado. 38 recuerda el número 40. Estamos a 2 años del 40. 40 recuerda el Éxodo. El paralítico curado marca el comienzo del éxodo de Jesús, de la salida de Jesús de este mundo para volver al Padre. Después de 2 años de ministerio, Jesús vivirá la Pascua de la auténtica liberación, para él y para nosotros sobre todo. Y ese hombre capacitado para caminar puede convertirse en un discípulo. Pero era sábado, era feriado, era día de descanso, cuando Jesús le había dicho a ese hombre que tomara su camilla. Los judíos lo bloquean. Estás trabajando en sábado, no te es lícito. El hombre se defiende diciendo, el que me ha curado me ha dicho, toma tu camilla y anda. Y aquí se crea el contraste. La palabra de Jesús libera de esa ley opresiva del descanso sabático que en la intención original de Dios era para el bien del hombre. En la aplicación práctica de los escribas, en cambio, en estos doctores de la ley, se había convertido en una opresión del hombre. Y Jesús, liberador, sana el cuerpo e interpreta la ley a favor del hombre. Jesús se encuentra con el que había sido sanado y le advierte, mira, estás curado, no peques más, pero sobre todo para que no te suceda algo peor que la parálisis. Aquí aparece el tema del pecado, es decir, el bloqueo que impide que la humanidad se mueva con libertad. Y ese hombre, en lugar de obedecer a Jesús, ¿qué hace? Lo denuncia. Va a informar a los judíos que fue Jesús quien lo sanó y quien le dijo que tomara su camilla.
Y por este motivo se entabla, estalla, podríamos decir, un enfrentamiento entre Jesús y los judíos. En el Evangelio de Juan a menudo se habla de los judíos con un tono muy controvertido y polémico, despectivo. Debemos ser cuidadosos para poder entender bien este detalle, porque no se refiere a todos los hebreos, ¿eh? No están incluidos todos los hebreos. Jesús mismo y sus discípulos son hebreos. Con el término técnico los judíos, el evangelista Juan pretende aludir a una parte del grupo de los fariseos que mantuvo una polémica hacia la iglesia cristiana naciente, en las últimas décadas del siglo I. Es el grupo de la sinagoga obstinadamente polémico hacia la nueva iglesia que están haciendo. Iglesia, eclesía, la comunidad, los congregados. En ese sentido, ese es el sentido etimológico de la palabra iglesia. Por tanto, no es un discurso antijudío, antisemita, es importante decir esto. Es un discurso dentro del mismo grupo religioso, pero dirigido contra aquellos que obstinadamente rechazan a quien, en cambio, es el enviado de Dios, según las Escrituras. Del discurso que comienza con un diálogo entre Jesús y los fariseos, se pasa a un monólogo en el que solo Jesús habla y reprocha seriamente a los judíos que no aceptan su papel de hijo, creador, capaz de dar la vida y la resurrección de los muertos. El gran discurso termina con los testimonios. Los testimonios. Jesús dice, tengo de mi parte el testimonio de Juan el Bautista. También las obras que yo hago garantizan que soy el enviado de Dios. Además, el Padre mismo da testimonio de mí. Y en cuarto lugar, las Escrituras también dan testimonio de mí. Ustedes las escudriñan, las estudian y sin embargo no quieren venir a mí para tener vida. Ni siquiera creen en Moisés, porque si hubieran creído en Moisés, habrían creído también en mí, porque Moisés escribió sobre mí. Jesús se siente el objeto de la revelación. La ley es Él. Moisés escribió sobre el Mesías como liberador y Jesús es quien da la posibilidad de realizar la ley. Quien acepta las Escrituras y cree en Moisés, aceptaría también a Jesús como aquel que ha completado la gran obra de Moisés. Fin de la presentación.